Y hay noticia también por cuenta de lo que está pasando con las comunidades indígenas en el norte del Cauca. Miren ustedes, en los últimos 2 años y medio, 256, y voy a subrayar esa cifra, 256 indígenas, entre comuneros, líderes, lideresas, han sido asesinados en el norte del Cauca. De verdad que hay que mirar lo que está pasando allí. 256. Y esto va pasando así, desgranado uno por uno, lo vamos reportando diariamente, y cuando se mira en su conjunto, pues lo que vemos aquí es una cosa verdaderamente grave. Javier Yules nos cuenta qué está pasando. El pasado 20 de abril, al territorio del resguardo La Laguna, en el municipio de Caldono, varias personas llegaron preguntando por Sandra Liliana Peña, gobernadora del Cabildo. La lideresa presente en el lugar, de quienes la buscaban, recibió varios disparos que le produjeron la muerte. Ángela Olaya, investigadora de la organización COR, asegura que el asesinato de la gobernadora Peña está relacionado con la oposición que ejercía hacia el uso de territorios de resguardo para el cultivo de hoja de coca por parte de grupos armados ilegales. Algunos de los temas relacionados con el asesinato de líderes indígenas en estos territorios están relacionados con narcotraficantes explícitamente que tienen el control de estos territorios. El caso de la gobernadora Peña se suma a una serie de hechos violentos en la región que, de acuerdo con Edwin Huetio, coordinador del Programa de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, ha significado los asesinatos de 256 personas desde 2019. En el 2020 fueron 106 asesinatos de comuneros indígenas, de las que pudimos registrar. En el 2019 fueron 108 y en lo corrido de este año, 2021, ya vamos en 42. Homicidios, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores, entre otras situaciones de violencia, tienen como denominador común un actor que, de acuerdo con la investigadora Olaya, aprovechó la salida de las FARC tras su desarme para ingresar al mismo territorio. Uno de los actores efectivamente tiene que ver con carteles mexicanos que llegaron en este vacío de poder que se generó después de la salida de las FARC, un poco para asegurar el flujo del tráfico de la droga. Personas con acento mexicano están en los territorios del Cauca cada vez más frecuentemente. Claudia Hilario, docente universitaria, recorre varios municipios y da cuenta de lo que ya es evidente para las mismas autoridades de la zona. Los narcotraficantes como el cartel de Sinaloa, tanto en zonas indígenas como el norte del Cauca, como en zonas mestizas como Argelia y Balboa, también aquí en el Cauca, son definitivamente los portadores y los facilitadores de armas que le permiten a la gente ejercer algún tipo de control territorial. Lucho Acosta es el coordinador nacional de la Guardia Indígena. Dice que, aunque han incrementado los controles en las zonas de resguardo, no ocurre lo mismo por las principales vías de la región. Uno no entiende cómo es que pasa todos los insumos para el narcotráfico y pasa por las narices de la policía y las narices del ejército y no se dice nada, no se habla nada, no se controla. El pasado 21 de abril, un día después del asesinato de la gobernadora Liliana Peña, las comunidades indígenas se declararon en Minga hacia adentro, una actividad de control del territorio para evitar el ingreso de narcotraficantes. ¿Cómo retomamos el acompañamiento interno en los territorios para hacerle frente a todo esto que está llegando en los territorios, a las muertes de los líderes, a las muertes de los guardias? Entonces, Minga hacia adentro significa un repensarnos en nuestra estrategia del fortalecimiento de la unidad de la tierra, la cultura y la autonomía. Elizabeth Castillo Guzmán, profesora de la Universidad del Cauca, directora del Centro de Memorias Étnicas, explica que la actitud adoptada por los indígenas responde a una ausencia estatal en el territorio ante la arremetida de los grupos ilegales. Recuperar la armonía y el equilibrio en los territorios, que la vida de estas comunidades no esté regulada por la presencia de grupos armados, por las economías de cultivos ilícitos, y que los proyectos de vida por los que tanto han luchado puedan ser una herencia para las futuras generaciones. El pasado 29 de julio, un nuevo desplazamiento se reportó en el norte del Cauca. Alrededor de 84 familias salieron de sus viviendas en el municipio de Buenos Aires y llegaron a Santander de Quilichao. Mientras se incrementa la presencia de los grupos armados ilegales en la región, las comunidades en los resguardos mantienen la declaratoria de la Minga hacia adentro en una tarea encomendada a la Guardia Indígena para seguir enfrentando a los narcotraficantes. Aunque se intentó obtener un pronunciamiento sobre la situación de seguridad en el norte del Cauca por parte del ejército, no hubo respuesta. Bueno, una situación bien dramática entonces, porque en los últimos 2 años y medio, 256 indígenas, entre ellos comuneros, líderes y lideresas, han sido asesinados en el norte del Cauca. Una vez más, la preocupación que hay por lo que ocurre allí en materia de violencia.